Buenos días. En primer lugar, agradeceros que os hayáis desplazado hasta aquí, hasta Mesas de Asta, que es un lugar emblemático para Jerez y para los jerezanos, y por qué no decirlo también, sino para gran parte de lo que es el territorio atlántico de Andalucía, ¿no? Hoy tenemos la suerte o el privilegio de escuchar y de tener aquí a don Francisco Barrionuevo Contreras, que, como todos sabéis, es arqueólogo del Museo Municipal de Jerez de la Frontera. Él, por lo tanto, es licenciado en arqueología, es discípulo de Diego Ruiz Mata y, por lo tanto, sus primeros contactos con esta zona se deben fundamentalmente al yacimiento de Doña Blanca. Él se traslada desde la Universidad de Sevilla, donde termina sus estudios, siguiendo al maestro para empezar sus primeros contactos con la arqueología de manera pragmática en un yacimiento, pues eso, aquí en Doña Blanca. Y a raíz de ahí, pues su interés cada vez y su pasión, ¿no?, va increciendo, y esto provoca que se quede aquí y se hace especialista, y es especialista en protohistoria. Ha hecho múltiples excavaciones aquí en el término municipal de Jerez, tanto de urgencia, porque han aparecido restos y el museo se ha trasladado, al frente estaba él, para hacer esas excavaciones, o bien porque se han planificado y de manera ordenada pues también se han desarrollado algunas excavaciones, ¿no? Lo último que me contaba ayer que estaba haciendo y ha sido aquí, en el yacimiento que tenemos a nuestra espalda, que, como sabéis, las vaguadas las escorrentías están destrozando parte del yacimiento, y me contaba que se trasladó aquí y ha estado, bueno, pues intentando en la medida de sus posibilidades, pues mitigar el daño que producen los fenómenos meteorológicos, ¿no? Y hoy está aquí para hablarnos sobre Asta Regia desde la tradición. Pues sin más, muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, ¿no?, con el tiempo tan bueno que hace, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Ya casi buenas tardes, ¿no?, sobre el horario, ¿no? Y muchas gracias, José Antonio, ¿no?, por tus amables palabras también, ¿no? Voy a intentar casi más desde, ¿no?, Asta Regia desde la tradición, quizás es por el tiempo que llevo por aquí casi, ¿no? Y pediros disculpas también porque realmente lo comentaba con Pepe cuando me comentó si se podía dar esta charla o no. Digo, bueno, depende de la fecha, porque hemos tenido, la verdad, un mes de noviembre bastante apretado y casi no me ha dado tiempo a preparar la charla de hoy. Entonces he tirado de la tradición y de la innovación. Me he ido para atrás a unos PowerPoint originarios, ¿no? Algunos estaban en formato todavía analógico, ¿no? Pero realmente el PowerPoint que le da base a lo que yo voy a exponer hoy es del año 2015, o sea que ya se estaba trabajando sobre esta línea que voy a exponer de alguna manera, ¿no? Y luego ya algunos datos también, pues, del 2021 y las últimas cosas que estamos haciendo, ¿no? Aunque casi está de sobra, ¿no?, porque, bueno, ya estáis aquí, ¿no? Sí, comentaros, bueno, a mí me gusta mucho comenzar con este tipo de diapositivas, ¿no?, porque nos traslada inmediatamente en el tiempo, y realmente es una diapositiva antigua. Yo creo que es del 2005, en ese sentido, que no es actual, pero bueno, reciente a la vez, ¿no?, que nos recrea de alguna manera cómo debió ser el paisaje en el entorno de las mesas en la antigüedad, cuando lo estamos tratando como yacimiento, ¿no? Este aspecto, Mesas de Asta, es lo que se ve en el horizonte. Son de punta a punta, ¿no?, de esa lomita que se ve ahí, 3 kilómetros en línea recta de yacimiento, claro. Y como yacimiento hay muchos tipos de yacimientos, ¿no? Espero enrollarme poco, si me voy, eso me va a ir cortando. Claro, un yacimiento de 3 kilómetros en línea recta, luego ya sí vamos hablando, 253 hectáreas de extensión, bastante considerables, ¿no?, y 568 de protección de Vic, ¿no? Ahora veremos también esas relaciones de tamaño, ¿no? Claro. ¿Cómo ocurre esto, no? Bueno, hay muchos tipos de yacimientos. A veces estamos más acostumbrados a ver actividades de urgencia que tocan de alguna manera una villa, un cortijo, ¿no?, antiguo, de época romana,
una alquería o una necrópolis, y estamos hablando quizás como mucho, bueno, de yacimientos que habitualmente pues a lo mejor se excavan 1000 metros cuadrados, ¿no? Aquí lo que estamos hablando son ya de 25 o 30 en el caso principal de un yacimiento, y de 253 máximas, claro, porque Mesas de Asta, lo primero que hay que hablar es que es una entidad urbana a lo largo de toda su historia, desde que se origina, por decir de alguna manera, la civilización entra en esta zona de la mano de Mesas de Asta, la civilización entendida como cultivo, ¿no? El cambio del paleolítico al neolítico, ya empieza en Asta y hay niveles del neolítico, ¿no? En ese momento no hay ciudades, hay aldeas, pequeños poblados, pero estas características que se originan en el neolítico aquí en la zona, pues hace 10.000 años, 8.000 años, ya Mesas de Asta está habitada. ¿Por qué está habitada en esa época tan temprana? Está en el Valle del Guadalquivir, en el límite entre una vía de navegación, que es el río, que lo comunica con cualquier punto del Mediterráneo, y ahí ya enlazaríamos con las teorías difusionistas de cómo llega el neolítico aquí, ¿no? a la península ibérica, o cómo se extiende por el Mediterráneo, pero está Mesas de Asta en esa línea, ¿no? de las últimas tendencias en investigación, que es lógica, cuando avanzamos, ¿no? de dejar atrás un neolítico de las cuevas, ¿no? que es un tema relicto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A ver qué motor iba a haber en las cuevas, ¿no? Para que los hombres del Paleolítico o del Epipaleolítico les diera por cultivar, ¿no? Parece más bien, ¿no? que el Neolítico debía originarse en los grandes ríos y en los grandes valles, ¿no? Al igual que ocurre en el Nilo, en Egipto, ¿no? y en el Tigris y en el Éufrates en Mesopotamia, o sea que es donde está el origen de la civilización como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Valle del Guadalquivir es lo mismo para el sur de la península ibérica, y el Ebro es lo mismo para la zona del norte de España, ¿no? Son grandes ríos muy fértiles, en un momento en que la población empieza en un proceso acumulativo y coetáneo a la vez, ¿no? No es que llegue la agricultura, la ganadería de pronto, ¿no? y empiece a haber más población, ¿no? sino que todo a la vez hace que cada vez vaya habiendo más población, necesitan más recursos, y entonces la casa no basta, ¿no? Se empiezan a buscar otras soluciones y se empieza a transformar la naturaleza, ¿no? Al transformar la naturaleza, antiguos paisajes como este, y eso está ahí también, hoy vemos a Mesas de Asta a unos 20 kilómetros de la costa y a otros tantos kilómetros del río, ¿no? Pero bueno, ahí llegaba el agua, como se ve en esa diapositiva, y eso le permitió, bueno, pues contar con varios puertos, y le permitió, bueno, pues estar conectado con todo el mundo mediterráneo, ¿no? Y estamos hablando desde el Neolítico, hace 10.000 años, hasta época medieval islámica, ¿no? Hasta el siglo XII-XIII sigue siendo una ciudad importante, y a partir de esa fecha ya le coge el relevo lo que es Jerez, el Jerez actual, porque Jerez tiene sus orígenes en torno al siglo IX después de Cristo, ¿no? Al principio de la época islámica. Durante un tiempo conviven, desde el siglo IX, que puede situarse en los orígenes de Jerez, hasta el siglo XII-XIII conviven, y a partir de esa fecha lo que queda en Mesas de Asta es una pequeña aldeíta, una aldea, un pequeño pueblo que incluso ya a partir del siglo XVI parece que está totalmente abandonado y empieza a denominarse como despoblado de Mesas de Asta. Realmente aquí lo que hay en ese momento son campos de cultivo. Entonces, claro, ¿y por qué se va la gente a Jerez? Más grande, más... se va, no se explica, no hay una prueba única, ¿no? Una explicación única, ¿no? Sí que son múltiples factores, ¿no? Por un lado, el agua, ¿no? Que la vio nacer, ¿no? Con sus orillas y con sus puertos. Para ese momento de época islámica ya el curso de agua que llega aquí del Guadalquivir, que son los esteros, pues está prácticamente colmatado, porque se produce esa colmatación, que es un término a lo mejor extraño, ¿no? Los sedimentos van llegando, se va segando la línea de agua y se convierte en una zona marismeña similar a, bueno, como están algunas riberas del Guadalquivir y sobre todo del Guadalete en la parte de Valdelagrana, ¿no? En torno al río San Pedro, ¿no? Eso, desde el punto de vista geológico naturalista, se intenta explicar que sería un lugar un poco insalubre, ¿no? Con múltiples variedades de mosquitos que transmitirían enfermedades y tal, y entonces la población busca... no se escucha. A ver si no aquí... Busca un sitio más adecuado, ¿no? más sano para vivir, ¿no? Otro condicionante es que al final del califato se producen bastantes conflictos bélicos entre las distintas facciones que terminan, ¿no? en los reinos de Taifa, y la explicación que se da desde hace ya mucho tiempo, desde las excavaciones de Esteve, es que la ciudad en esos conflictos quedó bastante destruida y queda ya como
como una entidad menor dependiente de Jerez. Ya deja de ser ciudad y pasa a ser en ese momento como una aldea, ¿no? Y luego está también además el propio empuje de Jerez, que quizás no sea tanto el factor intrínseco del yacimiento de Astarregia como ciudad, ¿no? Su entorno geográfico, ¿no? Su entorno, como decir, el conflicto bélico o cuestiones políticas, ¿no? Directamente relacionadas con Asta, sino cuestiones políticas directamente relacionadas con Jerez. En el califato, que es cuando se origina Jerez, el recién constituido califato necesita poblaciones, ¿no? Y gente, ¿no? Población adepta, ¿no? A la propia posición política del califato y de Medina Sahara. Entonces, hay bastantes datos que en ese momento Jerez surge casi con un apoyo directo, ¿no? Del califato, frente a Asta, que es una ciudad tradicional que viene desde el Neolítico, que tendría su población aquí asentada y que le podría gustar más o menos el régimen político, ¿no? Desde Córdoba, ¿no? Con lo cual, el propio califato busca la manera de crear su propia ciudad más cercana políticamente a él y más fácilmente administrable, ¿no? Entonces, en ese momento, eso es una teoría que anda por ahí, no es mía, la está difundiendo más que nada Miguel Ángel Borrego Soto, un arabista, y la verdad es que tiene bastante coherencia, porque hacia ese momento antiguas poblaciones, ¿no? O tradicionales poblaciones, como son Mesas de Asta por un lado, por otro lado el propio castillo de Doña Blanca, que tiene unos niveles importantes, virales, ¿no? Se abandona ya definitivamente, y hay otra población en el entorno que es Ibalbín, que son las tres grandes ciudades a nivel de control del territorio, todas ciudades que pudieron tener una población en torno a 2.000, 3.000 habitantes, ¿no? En un radio de unos 30 kilómetros. Doña Blanca está de aquí, pues sí, eso, aproximadamente a 30 kilómetros, y Ibalbín un poquito más, 40 kilómetros, ¿no? Y ese sería más o menos el proceso de abandono, ¿no? Voy a intentar no enrollarme. Mi idea originaria era pasar, porque traigo ahí un montón de diapositivas, no sé si al final entre tradición e innovación me han salido demasiadas, pero bueno, el planteamiento es haceros un pase más o menos rápido de diapositivas, que todavía no he empezado, ahora empezaré ya a correr, y haré algunos comentarios, pero luego ya si queréis pues se abre un turno de preguntas y así no lo hacemos tan pesado, ¿no? He preferido traer imágenes de más que de menos, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Bueno, y ahí tenéis, ¿no? Esa posición que era como dónde está ubicado Astarregia con respecto al paisaje actual y a la geografía actual, ¿no? Está ahí ubicada entre Jerez de la Frontera y Trebujena. Me imagino que la mayoría venís de Jerez, con lo cual ya sabéis dónde está. O sea que este plano, al hacer la charla aquí, ¿no? En otros sitios a lo mejor es más explicable, ¿no? O bueno, el que no haya llegado a Trebujena, pues que sepamos que estamos a mitad de camino, o al revés, el que venga de Trebujena, ¿no? Y ahí están esas distancias con respecto a la geografía actual, ¿no? En este sentido hay algunas cosillas que soy yo también muy pesado para ver. Arriba es el paisaje actual, ¿no? Con los principales núcleos de población. No sé si desde ahí se ve el puntero. Sí. Por ahí. Entrando incluso desde Cádiz, ¿no? Para tenerlos de referencia con respecto a Mesas de Asta. A Cádiz hay un poquito más, no sabría calculártelo, pero ahora por lo menos 50, ¿no? Quizás haya, ¿no? Por ahí. Pero para ver todo el entorno de la bahía actual, Cádiz, el puerto de Santa María, en el fondo ahí del Guadalete, ¿no? En la desembocadura. ¿No se ve? Bueno, pues digo, los puntitos estos amarillos, empiezo por aquí el primero, el que está más para abajo. Cádiz, puerto de Santa María, lo que voy a hacer es un recorrido de izquierda a derecha, no sé cómo. Rota, Chipiona, Sanlúcar, ya en la desembocadura del Guadalquivir. Trebujena, que está inmediato, como digo, a Mesas de Asta. Y Jerez, ¿no? En este ámbito, que es lo que circunvala, ¿no? Dentro de este gran círculo es donde estaría Astarregia, y esto es en la actualidad, ¿no? Con ese paisaje, ¿no? Bueno, sacado de las fotos aéreas actuales de Google, ¿no? Pero abajo lo que tenemos es cómo sería ese mismo paisaje en la antigüedad, ¿no? Y tenemos ahí, con ese círculo rojo, marcada la posición de Mesas de Asta, Astarregia. Al sur, el valle del Guadalete, el antiguo estuario, al igual que ocurre en el Guadalquivir, que está en el norte, ahí está el estuario del Guadalquivir. Eran dos importantes entradas de agua que permitía tener asentamiento en lugares muy distantes ahora de la costa, pero que entonces compartían ese doble papel, ¿no? de zona de interior para explotar las tierras y zona transitable en la misma orilla de las antiguas desembocaduras, ¿no? Y esto ha permitido una zona muy bien comunicada desde la antigüedad a este nivel, ¿no? Y en estas fechas, ¿no? Porque prácticamente
En esa línea que actualmente ya se sabe, por estudios en este caso también tradicionales, ¿no? Es curioso que desde los años 20, creo que es el año 25-26, que están los trabajos de Juan Gabala Laborde, él ya ubica, incluso con datos históricos y con estudios geológicos y geomorfológicos, una cota aproximada para la antigua línea de costas en la altura actual de 10 metros, ¿no? Eso es una posición teórica, ¿no? Claro, cuando se hacen prospecciones y estudios del territorio con metodología tradicional, bien prospección visual y detectando los yacimientos, o con tecnología más avanzada, georradar, fotografía aérea y tal, se puede ver claramente cómo hasta la línea de 10 metros hay yacimientos, incluso algunos más en esa línea. Evidentemente no sabemos qué pasaba de la línea 10, por de altura, ¿no? La altura de 10 metros actual, hasta el 0 más o menos, que estaría entonces el agua, ¿no? En la zona navegable, ¿no? Hay dos posibilidades y a lo largo de la historia también se han ido comprobando esos datos. O había agua y evidentemente hay yacimientos submarinos, otra cosa no puede haber, ¿no? Barcos, como de hecho se ha documentado en algún caso, ¿no? De empezar un pozo para agua en torno a una cota de 8 metros y llegar a fondo y encontrarte con restos de un barco, ¿no? Por ejemplo, o bien que también en otras ocasiones ha fluctuado la altura, ¿no? Y si hoy el mar está a 0, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en relación a la línea de costa, la línea antigua entre sedimentación y tal estaba a 10, pero hay épocas de la antigüedad que esa altura del mar no estuvo a 0, sino que estuvo a -1 o hasta a -5, hasta donde yo llego a conocer, con lo cual incluso a veces hay sorpresas y se encuentra uno con motivo de algún tipo de canalización donde hay agua, un yacimiento que no es submarino. Era un antiguo yacimiento que estaba a una cota muy baja con respecto al agua, a 4 o 5 metros, pero estaba allí la población y hoy día está totalmente tapado, colmatado y enterrado por el proceso natural del agua. Bueno, de todos estos procesos hay información, como digo, reciente en el sentido, pero bastante, bueno, ya con bastantes años, no es una cosa novedosa, de Juan Gabala, que hace esta descripción. Veremos alguna diapositiva de sus trabajos ya en esos años, y luego ha habido trabajos mucho más recientes y se continúa incluso ahora, ¿no? Con los trabajos del equipo de la UCA, de Georradar, de Lázaro y de José Antonio, ¿no? Viendo esos temas, ¿no? Y hay otro trabajo muy interesante del profesor Osvaldo Arteaga, que ya también ya está jubilado, ¿no? Que en torno a los años 90 ya empleó una técnica de sondeo geotécnicos, ¿no? De barrena y tal, y pudo ir datando, ¿no? Con restos orgánicos y con fechas de carbono 14, por ejemplo, cuál sería esa línea de costa antigua, que yo estoy insistiendo mucho porque es muy importante para explicar el yacimiento, ¿no? Y pudo demostrar, ya con cronologías absolutas recientes, cómo iba cambiando esa línea de costa, ¿no? Para un máximo que se llama en época neolítica, que podría ser esto, y cómo se va colmatando hasta época medieval, ¿no? Y él establece también, porque es más fluctuante, claro, ya son datos métricos y recientes, ¿no? Que esa generalidad de la cota 10 es una generalidad que estableció Gabala Laborde casi a ojo, con los medios de 1920, 1910, ¿no? Que es cuando él trabaja, ¿no? Pero bueno, al menos en la zona que estamos de los esteros, sobre todo en el estero en el antiguo estero y estuario del Guadalquivir, esa altura se mantiene, ¿no? Parece que sí, que acertó ahí Juan Gabala. Una vez que vamos introduciéndonos o remontando el Guadalquivir hasta Sevilla está ahí, no sé si se ve, ¿no? O sea, Sevilla tenía playa entonces, después la quería tener, no solo son las playas de Valdelagrana hasta Isla Cristina, ¿no? Que también parece que son sevillanas, ¿no? Pero en ese caso las tenía allí al pie de la Giralda, ¿no? Las playas, ¿no? Las tenía entonces. Y en esta zona, entre más o menos las Cabezas, Utrera, ya ahí cambia más. Ahí, claro, es un proceso lógico también. La colmatación ha sido más activa o más reciente y más rápida cuanto más cerca está del curso originario del río, claro. La colmatación última es la del valle, la de la zona de Sanlúcar, y de hecho no se ha cerrado todavía, ¿no? Ahí está Doñana, ¿no? O sea que todavía no. Es un proceso ahí que está abierto. Bueno, todos estos temas de la antigua costa los describe ya muy bien Estrabón. Estrabón escribe hace 2000 años, ¿no? En época de Augusto, ¿no? Y ya describe esta zona. Están, por decir de alguna manera, recién llegados los romanos aquí, ya habían llegado 200 años antes. No están en el año 0, sino en el 206. La Bética ya es romana, forma parte de la República de Roma, entonces todavía no es ni imperio, ¿no?
Y se dice, bueno, lo que les cuesta mucho entrar, les cuesta más, menos, en el conflicto de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Es el follón con los cartagineses, los antiguos fenicios, que hasta entonces habían dominado toda esta zona. Y en ese momento, bueno, se hacen con la Bética y ya están por aquí desde el 200 más o menos. La situación que describe Estrabón, que escribe más o menos en el año 0, por generalizar, no es del año 0, es del principios del siglo I a.C. y alguna de ellas en el cambio de la protohistoria de la época ibérica a la época romana. O sea que está describiendo también en parte épocas prerromanas, ¿no? Estrabón, ¿no? Porque él no está por aquí, pero bueno, las fuentes que él utiliza de otros autores previos, ¿no? Como Posidonio y otros más, ¿no? hasta 3, 4 autores, ellos sí estuvieron en la zona, ¿no? Y entonces describe Estrabón, siguiendo autores antiguos, pues lo que era esta zona, ¿no? Y lo más curioso es lo que, bueno, no sé, desde ahí no sé si lo podréis leer o tal, ¿no? Pero ahí un poquito rápido, ¿no? Se llaman esteros, ¿no? Esas entradas de agua, ¿no? A las escotaduras literales que el agua del mar llena en la pleamar, cuando sube la marea, se llena, ¿no? Y por las que se puede navegar remontando la corriente, como por los ríos, hasta el interior de las tierras y las ciudades de sus orillas, ¿no? Vamos a ver, sí. ¿No? Y bueno, ahí tenemos, ¿no? La posición de Acta y Nabrisa, ¿no? Estrabón ahonda un poquito más en estos canales, que es lo que le da la importancia al yacimiento, y no va a querer pasar la diapositiva, ahora ya pasó, ¿no? Entonces sigue en otras partes, ¿no? Tiene en varias partes de su libro textos referentes a esta zona, ¿no? Los indígenas, conocedores de la naturaleza de la región y sabiendo que los esteros pueden servir para lo mismo que los ríos, han construido sus poblados y sus ciudades sobre aquellos, tal y como hacen en las riberas de los ríos. Así fueron levantadas hasta Nabrisa, ya está mencionada por Estrabón, y en esa condición de lugar portuario, ¿no? En línea con lo marítimo, ¿no? En cuanto a la ubicación de Acta, por ejemplo, pues menciona a continuación, se encuentra el puerto llamado de Menesteo y el estero que está junto a Acta y Nabrisa, que hemos visto antes, ¿no? A ver si va esto. Parece que va un poquito lento ya. Bueno, el puerto de Menesteo se ubica en el puerto de Santa María, en el castillo de Doña Blanca, ¿no? Por eso cita el puerto de Menesteo como referencia y el estero que está junto a Acta y Nabrisa, ¿no? Que ya está ahí, esa línea gruesa azul, ese es el estero. Sobre este tema no sé ya si enrollarme un poco, ¿no? Porque hay muchas cuestiones. Es curioso que después del puerto de Menesteo describa directamente Acta. Él viene describiendo desde Cádiz para acá, ¿no? Si no hay una manera de llegar por agua me refiero desde el mismo puerto de Menesteo directa a Mesas de Acta, lo lógico es que hubiera descrito algo por aquí y hubiera dicho el estero de Nabrisa a Acta, ¿no? Sin embargo, él describe desde aquí para allá. Eso levanta otros temas porque él mismo habla de los canales tardésicos, ¿no? Hasta hoy día no se ha podido comprobar de ninguna manera, ¿no?, que haya un canal construido, pero es posible que lo hubiera. Él mismo los describe y habla de esos canales. Entonces pudo ser lógico que este antiguo entrante de agua, que es el arroyo Guadalsabaque, ¿no?, donde está el campo de Goles en Jerez, ¿no? Guadalbajaque, Guadalsabaque, ahí por una... penetra bastante al interior y pudo conectarse con el estero de hasta el Bujón Tabajete, que es este que tenemos aquí, ¿no? Hoy día, por la geografía y que se han hecho algunos estudios morfológicos, no es posible el canal natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los estudios geológicos han visto que el cordón, hay un cordón mínimo al menos de entre 500 metros y 1 kilómetro, pues no son distancias para la época, y con la tecnología que tienen ya los romanos, tuvieron los griegos e incluso los egipcios y los sumerios, ¿no? Y en este tipo de terrenos, ¿no? Si imaginamos el canal de Corinto, ¿no?, que está en una roca, que a ver cómo cortaron aquello, ¿no?, puesto que son albarizas en todo caso y tierras de aluvión, se corta, bueno, enseguida, ¿no? Como ejemplo, aunque hago aquí salgo un poquito del tema, por ejemplo, en el siglo XVII se construye un canal entre el río San Pedro y el río Guadalete para darle salida al mar a Jerez, ¿no? Aquello luego por problemas políticos se cerró, ¿no? Pero es un canal que hoy se llama incluso en la isla La Tapa, ¿no? Está en el puerto de Santa María, se llama La Tapa porque hubo que taparlo después y por problemas, ¿no? O sea que se consiguió abrir
y yo no recuerdo, no sé si habrá aquí alguien tal, pero no fue mucho tiempo, yo creo que no llegó. 5 minutos, Paco. ¿Qué? 5 minutos. Ah, 5 minutitos, ¿para qué? ¿Para que corte ya directo o qué? Lleva 1 hora hablando. Pues vamos a correr entonces. No, que al final lo abren en un tiempo relativamente corto, con lo cual son cosas que pensamos que son, bueno, desde nuestra perspectiva técnica hoy. No, voy a ir rapidito ya, vale. No, pero bueno, venga, vamos más rápido porque si no... bueno, luego hay otra referencia que en este caso es de Pomponio Mela, que sitúa incluso otras ciudades, como es el Castellum de Évora, que está en Sanlúcar, ¿no? Y ahí ya vamos viendo todos esos puntos geográficos, ¿no?, que hay por ahí, ¿no? Ahí está Évora, en el mismo Estero Guadalquivir. Bueno, en cuanto a la importancia de Asta, no me resisto a leerlo, ya empiezo a correr, ¿no? Y es otro texto de Estrabón que dice: entre los célticos, las poblaciones celtas de la península ibérica, la ciudad más famosa es Conistorgis. Conistorgis se mueve, es una ciudad que todavía no está bien ubicada entre el sur de Portugal, donde se mantiene la tradición celta prerromana hasta tiempos bastante avanzados, ¿no?, e incluso poblaciones célticas relacionadas con la zona extremeña de España. Y en este caso hay quien piensa que está en la ciudad de Extremadura, de la Nueva Sevilla actual. Está en Medellín, ¿no?, la ciudad de Medellín, en Extremadura, pero bueno. Y continúa, ¿no?, si la ciudad más famosa entre los célticos es Conistorgis, en los estuarios es Asta, ¿no?, donde acuden frecuentemente los gaditanos, pues dista del puerto de la isla no más de 100 estadios. 100 estadios es lo que separa aproximadamente el castillo de Doña Blanca de Asta, son unos 18 kilómetros, y ahí está el puerto menesteo, con la polémica ya si el Portus Gaditanos en este caso está relacionado con el puerto de Santa María o está en la zona del actual vertedero en la carretera de Bolaños, ¿no? Cuadra más con la distancia desde Bolaños hasta aquí. Y hay una vista ya un poco más recreada en lo que sería el entorno de las mesas, ¿no? Nosotros estamos ubicados, ¿no veis la tengo por ahí? Aquí está la venta, el Cotito y donde estamos, con todo el conjunto de la mesa, la zona de agua que habría en torno al yacimiento, y luego, bueno, pues por otro lado, este circulito inmediato es la ciudad amurallada, el principal lugar de habitación, la necrópolis oeste, por aquí la necrópolis este, y todo el conjunto de actividades y funciones que definen una ciudad en la antigüedad. Para hacernos una idea, pues igual que Jerez, ¿no? Veremos, ¿no? Pues Jerez sí tiene autopista, ¿no?, que la comunica, ¿no?, con Sevilla y Cádiz directamente. Pues Asta tenía la vía romana, de eso de la que todos los caminos conducen a Roma, y desde Roma iba a Cádiz, pero pasaba por Asta, ¿no? Entonces, Jerez tiene aeropuerto como una función más, ¿no? En ese momento no hay ese tipo de navegación, pero sí la de agua, ¿no? Y Mesas tiene puerto. En definitiva, una gran ciudad para la época con todos los servicios, ¿no? Temas a ir viendo, bueno, pues el bronce de la Escuta, como por la primera denominación. Es curioso que es el documento epigráfico más antiguo de la península ibérica, ¿no? Ahora está en el Louvre por otras historias, ¿no?, pero es de principio del siglo II a.C., ¿no?, en el sur. Y ahí ya aparece el nombre de Astensium, los astenses. Va por ahí, voy a ir corriendo un poquito. Ahí lo que está no sé si en la izquierda vuestra, en la derecha, esa línea roja es ese camino de Roma, ¿no?, en este caso desde Sevilla hasta Gades, y por otras cuestiones con dos variantes, el punto amarillito es hasta Regia, o sea que la vía esa romana pasaba por ahí, la vía principal de comunicación. Y lo que hay al lado es un vaso, ¿no?, un vaso votivo, en este caso viene de un santuario en Italia, en el norte de Italia. Se llaman los vasos de Vicarero o Apolinares, porque es un santuario vinculado a Apolo, ¿no? Entonces ahí también aparece el nombre de Asta, ya en el siglo I, no reflejado, es un itinerario, ¿no? Los temas importantes, por qué hay este yacimiento aquí que dura tanto tiempo y tiene tanta importancia, ¿no? Por un lado, como vengo diciendo, ¿no?, por el tema del agua, del entorno, de ser un lugar, agua en sentido de navegable. La otra ventaja que tiene, aparte de la propia topografía, son todos esos puntitos ahí, cilindros azules, que esos son manantiales de agua. Tiene, además de la navegación marítimo-fluvial, con un agua, en principio, salobre en los momentos más antiguos, más dulce cuando cese el influjo mareal, pero todos estos manantiales, bueno, aquí toda la gente de la mesa están brotando prácticamente todo el año, ¿no? A mí me cuentan, y cuando yo he venido también incluso en verano, en años de mucha sequía,
prácticamente todos los cortijos de la zona vienen aquí a abastecerse de agua, o sea que es continuo, ¿no? Y es continuo hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Pues hasta abastecer, por ejemplo, una población de en torno a 5.000 habitantes, 7.000 habitantes, ¿no? 10 veces más de la población actual o en torno a eso, ¿no? De las mesas, ¿no? De la barriada. Es tan importante este caudal de agua dulce para favorecer una población durante mucho tiempo y un número importante de población. En cualquier lado hay manantiales o se abre un pozo de agua, pero bueno, mantiene una alquería, un cortijo a lo mejor para 100, 200 personas, claro, pero para 5.000 personas, como es la población que se estima para la época de máximo esplendor de Mesa, pues hace falta un caudal de agua bastante mayor, ¿no? Es tan grande y potente estos manantiales que, por ejemplo, Ángel Mayo, que es el ingeniero que abastece por primera vez de agua potable a través de Acueducto Jerez, en 1864 empieza, uno de los primeros sitios que analiza e investiga para ver si es posible llevar agua a la ciudad de Jerez, que entonces tiene en torno a 50.000 habitantes, ya 60, es ¿no? Las mesas de Asta, ¿no? Pero claro, enseguida se da cuenta que para una población menor, sí, para una población de 50.000 habitantes no le dan estos manantiales, ¿no? Finalmente las trae de Tempul, que tiene un caudal, ¿no? Tempul está ya en la sierra metido, ¿no? Por allí por San José del Valle, y tiene un caudal suficiente, ¿no? Bueno, esto un poquito más rápido. Luego ya el interés por mesas de Asta, pues desde el siglo XVI hay bastantes eruditos locales y a nivel nacional que se interesan por Asta, ¿no? Incluso, bueno, pues no sé, ¿no? Ya desde ahí se da un salto ya casi al siglo XX y en torno a los años 20 del siglo XX, Schulten está por aquí, ya había publicado su primer libro sobre tartesos y tal, y va buscando un poquito la ubicación, ¿no? La importancia o el hecho del comienzo de los trabajos ya de campo en mesas de Asta están vinculados a la investigación del mundo tartésico, ¿no? Schulten está por aquí, eso, en los años 20, él era muy efectivo y muy prolífico en estudios y enseguida, ¿no? Pues no lo he puesto todavía, lo pongo, ¿no? Saca ese planito, pero es un artículo mínimo en el año 21 para prácticamente mencionar, bueno, pues que mesas de Asta, ahí lo pone, ¿no? Una lomita con tal, pero no tiene nada. Y ahí está Trebujena, ¿no? En relación, ya pinta también y dibuja, bueno, en esos años están ya los estudios de Gabala también, ¿no? Pero hace poco más o menos referencia, ¿no? No será hasta los años 40, en el 41, ya cuando se ve que hay otros investigadores, en este caso ya estamos después de la guerra, ¿no? De la guerra civil, y hay otros investigadores que, bueno, en la línea, ¿no? De enaltecer los orígenes, ¿no? Del nuevo régimen y apoyar por tal, ¿no? En esa época, ¿no? Que hay esas tendencias, ¿no? De que cada país, ¿no? Pues tenía lo mejor de todo, ¿no? Y hay que sacarlo, ¿no? A nivel autóctono, ¿no? Pues en parte también el régimen, ¿no? Del general Franco, el caudillo, apuesta por estas historias, ¿no? Y sobre todo para que no se capitalizara la investigación arqueológica en manos de extranjeros, ¿no? Nosotros somos autosuficientes y tenemos, pues, investigadores y arqueólogos de primera línea, ¿no? Era lo que venía a decir, y entonces se potencia un poco desde distintas perspectivas el estudio de tartesos y ese intento entonces, ¿no? de ubicar, de buscar una ciudad, ¿no? Que luego ya se verá que eso era un poco fantástico hoy día. En aquellos tiempos pues estaba todavía al orden del día, ¿no? Por esas fechas, en el 38 estamos ya, aparece el casco del Guadalete, o se descubre, ¿no? Claro, y un tema bastante importante, ¿no? Poco después ya empiezan en el 41 las excavaciones por Manuel Esteves, ¿no? Ahí él las empieza con César Pemán, que es hermano de José María Pemán, directamente vinculado con el régimen en mano directa, ¿no? Con los presupuestos y XX, ¿no? Pues entonces Esteves empieza a trabajar de casi sin medios, ¿no? Se debe realmente su labor a lo que le insistió tanto al ayuntamiento como al ministerio para que se empezara a excavar, pero bueno, tenía favorable de alguna manera el ministerio en esa línea de intentar potenciar trabajos, ¿no? Desde aquí, ¿no? Y quitar ese protagonismo, ¿no? A los investigadores extranjeros, ¿no? Y ahí en ese caso, bueno, Esteves empieza los trabajos, bueno, pues como el que va a llevar la excavación directamente en campo, pero el que los patrocina y los va a dirigir a nivel teórico va a ser César Pemán, que es el comisario provincial, no el local, él está como comisario local, ¿no? Y traía este tema, ¿no? del casco y el hallazgo del casco porque a veces, ¿no? Tratamos de modo distinto el casco y mesas de Asta, qué es mejor, qué es más tal, y comparamos, ¿no? Y a lo mejor habría que verlo también en otra línea de que el casco está en la época tartésica y en los momentos en que Asta controla todo este territorio.
Y podemos pensar que, bueno, que el casco y las mesas no están tan desligados. Podemos plantear, como hipótesis, porque eso es indemostrable, si ese casco no lo llevaría un reyesuelo de Asta, que en el momento de controlar su territorio, por la causa que fuera, lo deposita en el río, ¿no?, con motivos religiosos, que hay una posibilidad de honor, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, una recreación bastante buena. Creo que esta reproducción es de Antonio del Castillo, no recuerdo total, pero es un ilustrador de temas, diríamos, de indumentaria bélica y de episodios, ¿no?, que lo utiliza mucho Fernando Quesada, de la Autónoma, ¿no?, que es un especialista en protohistoria, y la verdad que son bastante fidedignas. O sea, no nos podríamos imaginar, o casi no nos podríamos imaginar, a lo mejor Carga Antonio tendría esta pinta, no por ahí andaría, no otra, ¿no? Y pudo utilizar ese casco, ¿no?, del Guadalete. Dice, no, está muy lejos, sería otro, ¿no? Es que en ese momento hasta Ría controla hasta más para allá del Guadalete, ¿no? O sea que es territorio de ese reino o de ese dominio, ¿no? Y está, la verdad, que bastante bien reconstruido, incluso con la espada de bronce, ¿no?, como la que está en el Museo Arqueológico, o lo que son las lanzas que se utilizarían, ¿no? Luego, al final, volveremos un poco sobre este tema, ¿no? Esteve, evidentemente, que es el que dirige los trabajos, sus excavaciones en Asta, ¿no?, de ese momento, la primera campaña del 42, luego ya, si tenemos algo de tiempo, volvemos por aquí. Bien, ahí está en rojo la ciudad, en azul las necrópolis, y en el tono un poquito más claro el resto de asentamientos, todos documentados a nivel de prospecciones superficiales, salvo el caso de la ciudad amurallada, que es en la que se han hecho los sondeos de Esteve en los años 40 y 60. Y luego, bueno, alguna intervención puntual de los 90 y de los 2000 también, ya en el 21 nuestra, ¿no? Esteve documenta muy bien el yacimiento para su época. Ahí está el punto ese un poquito más grueso, en la zona más alta, donde puede intervenir, está sembrando olivo, utiliza una zona que no va a interferir con la propiedad, y realmente él cree que está excavando en la acrópolis de la ciudad, el sitio más alto y desde el que se controla todo, ¿no? Luego él argumentará otras cuestiones, ¿no? El caso, bueno, que documenta esa gran planimetría, que luego ya se sabe que es prácticamente un núcleo de habitación, él lo documenta muy bien, de época islámica, aunque tiene gran base de parte romana, pero las casas que él documenta son de una villa. Él habla de alquería, entonces, un cortijo. Cuando sigue trabajando se da cuenta de que ese cortijo empieza a ser bastante grande, entonces lo que él pensó como señor de la villa, o de la villa, que él llama, piensa luego, ¿no?, que es una ciudad importante en época islámica. Hasta entonces no se conocía nada de islámico en las mesas, o sea, no, hasta que él no interviene y hace las excavaciones. Y lo trató con bastante respeto para la época, ¿no? En algunos casos se critica a Esteve, ¿no?, pero realmente él es un hombre de su tiempo y excava y trabaja como se trabaja en su tiempo, no es ni mejor ni peor, así se estaba excavando en toda España, ¿no?, con el acierto de que respetó con absoluta pulcritud los niveles islámicos frente a otros que no lo hacían. Eso le impidió, y él mismo lo dice a veces, llegar en mayor extensión a los niveles antiguos y documentar Tarteso, la ciudad de Tarteso, ¿no? Eso que ya se ve ahí a la derecha, eso es Tarteso. Ese es el material característico de Tarteso. Ahí comían los tartésicos, ahí bebían los tartésicos. En ese momento nadie, ni aquí ni en el exterior de España, sabía lo que era Tarteso. Se estaba buscando una ciudad opulenta, con columnas, con oro, pero nadie buscaba la vida cotidiana y la vida material. Luego nadie sabía que ese material era Tarteso, ¿no? No será hasta el año 58 cuando se descubre el tesoro del Carambolo, y estos mismos materiales aparecen junto al tesoro, cuando se ve claramente que la cultura material tartésica es esta. El primer lugar en el que se documentan tartesos es Mesas de Asta. Lo que pasa es que en el momento de la investigación nadie sabe que ese es el material, lo interpretan como un bronce 1 mediterráneo de la prehistoria, pero nadie se aventura, porque no lo sabe, en ese momento. Tenía muy buena mano Esteve dibujando. Esta es la pieza actualmente expuesta en un vaso bicónico, típico tartésico. Tanto en los niveles tartésicos como en los niveles islámicos que ya he comentado. Ahí están los diarios, ¿no? Desde entonces, incluso, al desconocerse la ciudad, dice que se desconoce hasta el nombre, ¿no?, que nadie sabe todavía qué nombre tendría esa ciudad, ¿no?, medieval e islámica, ¿no? Más recientemente en estudios prácticamente, yo creo que desde el 2000 para acá, ¿no?, en investigaciones más recientes de textos islámicos y tal, hay un investigador que es Juan Avellán, ¿no?, y también con parte de su equipo, con Miguel Ángel Borrego, es cuando detectan, o bueno, consiguen, ¿no?, ver en textos que el nombre de Asta se mantiene en época islámica, y lo único que se hace es cambiar la H que tiene en latín
por la H que se pone al final. Ese es el nombre islámico de la ciudad islámica que nadie conocía hasta que Esteve hace las excavaciones. Y nuevamente sus dibujos y el material expuesto en el Museo de Jerez. Grandes logros de Esteve, el tema de Tartesos, tiene una placa de homenaje en el museo. Él es el que excava aquí, el que crea el Museo Arqueológico como lo tenemos hoy día. Y la otra gran dirección del museo y de los trabajos en el término es Rosalía González Rodríguez, que está al frente del museo y de los trabajos en el término municipal desde el año 82 hasta hace prácticamente un año. Con ella se inician trabajos ya más recientes, a partir de los 90, 80, 90, estudios territoriales de toda la zona noroeste, donde se enclava Astarregia. Astarregia está ahí, no sé si lo veis ahí. Y todos esos puntitos que se ven ahí son yacimientos arqueológicos. Sí, vamos para arriba. Ahí tenemos Astarregia, con todo el entorno de yacimientos de todas las épocas. Siempre funciona como una zona nuclear, ¿no? Se descubre también en el transcurso de estos trabajos en el 92 una necrópolis. Se estudia en bastante extensión, 2.400 puntos. Todo esto en superficie, perdón. Para ver, ¿no?, el aspecto, son tumbas en superficie. Estos son recipientes de urnas cinerarias a mano del bronce final, ¿no? Y estos son restos humanos de esas tumbas, ¿no? ¿Qué se hace en esos años? Bueno, se intenta excavar, se hace la recogida, el trabajo es ejemplar, ¿no? 32 hectáreas cuadriculadas sobre el terreno en cuadros de 20 por 20. No me acuerdo de cuántas estacas saldrán, pero habría que hacer nada más que la multiplicación. O sea, estacas, Drácula nos ha acercado por aquí, la estaca que había ahí, ¿no? Y cómo se hace ese trabajo, que no es de excavación, sino de prospección, ¿no? Se presentó inmediatamente un proyecto para diagnosticar el estado de la necrópolis, está ahí puesto en el 95, pero las circunstancias de aquel momento, ¿no?, que siempre se ha argumentado en la línea del museo y del servicio de arqueología vinculado al ayuntamiento, que el problema de Asta no ha sido nunca el dinero, ni la propiedad, ni los técnicos. Siempre se ha argumentado que es un problema político. Mientras los políticos no se pongan de acuerdo entre todos, y sobre todo en los tiempos que tenemos en el gobierno central, un signo, en la comunidad autónoma otro, y en el ayuntamiento de Jerez al mejor otro, ¿no? Y echamos problemas. El propietario quiere o no quiere, los arqueólogos no están tal, no hay dinero nunca. Pero bueno, en este periodo, ya en el 95, inmediato al descubrimiento de la necrópolis, y preparado un equipo para diagnosticar el estado de conservación, no para abrir grandes áreas, la propia Junta deniega el proyecto en aquel momento. Causa, la Junta sabrá, ya no hay responsables de aquel momento, ¿no? En ese mismo momento también se inicia un proyecto de parque arqueológico, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? La tradición está presente desde momentos muy anteriores, ¿no? Se reactiva el BID y luego ya se declara en el 2000 como zona arqueológica, ¿no? En todos esos trabajos ha estado siempre presente el ayuntamiento, ¿no? Incluso, bueno, ya agradezco en algunas conferencias, ¿no?, el propio equipo de Georrada ha hecho mención, ¿no?, que hasta los años 2000, por decirlo de alguna manera, una cosa es tanto como la otra, ¿no? La arqueología de Jerez es el Museo Arqueológico Municipal, ¿no?, porque por circunstancias. Hoy día es evidente que se necesita un mayor apoyo de múltiples instituciones, y es lo que sucede, ¿no? Hay equipos ya de diferentes instituciones. Se publicaron trabajos, se han seguido trabajando en todo el entorno, alguna intervención puntual, como esa que vemos ahí, Pinteño, son todos yacimientos. En una intervención de urgencia, bueno, pues con fondos de cabaña, con materiales tan espectaculares como ese, fechados en el siglo XII a.C., ahí en los comienzos, ¿no?, de Tartesos, como controles también con gran apoyo por parte de la población, de aquí de las mesas, no siempre, con la propiedad también colaborando en muchos aspectos, pero en este caso también, gracias, ¿no?, a la labor divulgativa, ¿no?, es el alcalde, ¿no?, de Mesa, que estaba por aquí, ¿no?, José Antonio, ¿no?, el que nos comunica que por problemas de lluvia, ¿no?, parecía que podía haber algunos restos ahí en esa cárcava. Nosotros estamos aquí, casi un poquito por debajo de la zona, pues aquí junto a la carretera. Entonces se documentaron una serie de urnas y tal, de un lugar que posiblemente funcionó también como necrópolis. Actualmente seguimos estudiando necrópolis porque es mucho. A veces aquí yo gastaba la broma ayer también, ¿no?, allí, ¿no?, de que es que esto es tan grande como la Lola, ¿no? Y sigue siendo grande, ¿no?, en los temas de Jerez, ¿no? Y realmente esta necrópolis no de Asta, ¿no?, igual que decía Esteve, ¿no?, ¿cómo es posible que yo esté aquí excavando y una ciudad que está ocupada prácticamente 3.000 años, ¿no?, desde el neolítico, desde el calcolítico ya como ciudad, ¿no?, hasta el medievo, ¿no?, que no sepamos dónde
donde enterraban a esta gente, ¿no? Sabemos dónde vivían, ¿no? En la ciudad, porque eso es lo que trabaja Esteve, pero y dónde se enterraban, ¿no? Y él está precisamente excavando justo enfrente de esta necrópolis y no la llega a percibir porque eran otras circunstancias. Bueno, en el año 92, por unas circunstancias de cambio de returación, se descubre esta necrópolis. Lo digo por el volumen, que bueno, pues una necrópolis se estudia ya está en un año, en dos. Estos son 60 cajas de material, 60 de material selecto, o sea, no es que haya galvos y hay dos bordes, es que todo lo que hay dentro es material clasificable, ¿no? Entonces hemos tardado entre medios tal y otros muchos trabajos en Jerez, porque somos un equipo reducido, pues en tenerlo. Ahora mismo ya está listo para publicación, ¿no? Para publicación con tipo de trabajo y análisis recientes como mapas de densidad, concentración, calor y tal, para ver si entre todos esos puntos, porque son muchos, 2.400, podemos destacar algún tipo de organización social, que es lo propio, ¿no? Qué grupos comunales, qué familias se vinculan a un sitio, a un enterramiento principal, de alguna manera, y producen esas manchas de color de concentración como debe ser. Todo esto con materiales de superficie, ¿eh? Eso no es excavación, ¿eh? Y bueno, ya se han publicado y están también, bueno, la que ponía antes, la diapositiva, no sé si esto irá un poquito, ahí está, ¿no? En varios congresos en Mérida en el 18, en 18 y en 20, ¿no? En Sevilla también, para los resultados de esta necrópolis, ¿no? A la vez también se han iniciado, ahora vamos a ver si vamos para atrás o para adelante. Para atrás. Ahí estamos, vale. No, alguna, ahí estaban los amigos del museo, ¿no? Porque se han hecho también de algún modo incipiente algunas visitas al yacimiento, ¿no? Que bien le he dado a esto quiere que corra todavía más que tú. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, ahora estamos con una cosa que se llama el plan estratégico, de hecho, está por aquí, ya existe en formato, ya tiene formato libro, no es que sea una gran cosa, pero como digo yo, sirve para enganchar actividades y empezar a trabajar a modo de borrador y ir enganchando cosas, ¿no? Y de hecho, lo que comentaba José Antonio, ¿no? Al principio, ¿no? De una primera intervención, esta de las vaguadas ya la hemos iniciado hace poco tiempo, ¿no? Eso permite este documento, ¿no? Ahí ya hay lo que hemos estado, claro, trabajando pues con planimetrías actuales, con situación actual para que tenga un soporte gráfico importante, ¿no? Con recreaciones en modelos de sombreado a través de la base LIDAR, ¿no? Como vemos ahí, no sé si ahí ya, ahora si acaso volvemos a alguna de estas diapositivas, y esta es simplemente la aproximación de curvas de nivel, la que tenéis en la derecha, ¿no? Y ese puntito rojo marca dónde estamos nosotros en relación a todo el yacimiento. En la línea de punteado rojo externo es la que marca las 568 hectáreas del entorno de Vic, ¿no? Y bueno, la otra con curvas de nivel también se destacan lo que son las distintas mesas y mesetas, ¿no? de forma natural que condicionan la habitación, ¿no? El plan sale con un título que veremos a ver si vuelve a cambiar o no, porque esto está con unos nombres, de la complejidad de hacer un documento de esto, ¿no? Cualquiera que se haya acercado, y los que hay, ahora pondré algunos, ¿no? De los planes directores, los planes estratégicos, ¿no? No es sencillo, ¿no? Hay que trabajar mucha gente, a veces se ha conseguido mayor o menor ayuda, bueno, pero el equipo se sigue incrementando en múltiples aspectos y ha salido con este nombre, ¿no? Pasó de plan director, porque la ley lo contempla así, pasó después por plan especial, porque la normativa de los BIC lo contempla tal cual, y ahora mismo estamos en plan estratégico porque es una definición más lasa, más relajante, que nos permite hacer lo que cualquiera de estos documentos o formas permitiría hacer, ¿no? O sea, por un lado, recoger toda la documentación, o sea, hacer un diagnóstico, un análisis de todo eso y hacer propuestas, ¿no? Eso es lo que contempla este plan, igual que otros, ¿no? Con mayor acierto o peor acierto, y bueno, a modo de borrador estamos trabajando ahora con diferentes instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención una vez que situamos esto en el espacio? Esa manchita azul, el círculo por un lado, pero lo que está dentro son las 568 hectáreas, ¿no? Cuando esto se ve sobre planimetría actual, lo poco que llama la atención, dice Trebujena, ¿en qué se queda? Que está arriba, ¿no? Que es una población actual. Trebujena tiene 11.000 habitantes y tiene, creo que son 75 hectáreas más o menos lo que se ve ahí, ¿no? Luego ya, claro, cuando bajamos a Jerez, ¿no? Que tiene en torno a las 3.000 hectáreas, que es lo que se ve ahí, pues se ve, ¿no? En la complejidad de planificar este espacio con esas dimensiones si miramos el resto de poblaciones de la bahía. Cádiz, igual que hoy día, Cádiz-Jerez, Gadir-Gades, hasta Regia con H, andaban igual en época antigua, igual que andamos hoy, son los dos ejes de la provincia y tenían el mismo peso que
que tienen hoy día, ¿no? Una ciudad costera con una gran importancia comercial y comunicación, y una ciudad de interior con una pujanza económica increíble, ¿no? O sea que lo de la derecha son los vértices del BIC y tal, y ya unas primeras planimetrías del plan director, ¿no? De ahí, bueno, algunas cuestiones, qué mesas de acta, hasta Regia el mito, ahora ya veremos alguna cosa. La ubicación respecto a la barriada la vemos ahí en ese rectángulo verde, referencias para ir ubicando. Nosotros estamos en Venta al Cotito, ¿no? San José, ¿no? Estamos ahí, estamos por aquí, ¿no? Aquí estamos en la flechita, ¿no? Aquí en esta L, ¿no? Me parece, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Pero bueno, hay otras referencias también para lo que se conoce, porque bueno, es accesible como núcleo urbano y núcleo habitado, y porque bueno, es agradable siempre venir aquí a estos lugares, ¿no? de ventas y restaurantes, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces tenemos ahí la casa de Carmelo y Paqui, bueno, la iglesia por referente, ¿no? Al lado también, ¿no? Y luego un poquito más para abajo, que aquí casi no sale en el mapa, ¿no? El Moto, el Chiributi, Casa Dolores, ¿no? Que son más o menos los 3 establecimientos, ¿no? de restauración que tenemos por aquí, ¿no? Como tradición, bueno, por volver, pero no voy a volver porque ya están las excavaciones de Esteve, la zona de la barriada en verde, temas importantes de necrópolis que ya trabaja Esteve, pero en la zona este de la carretera, al sur de donde estamos nosotros, por hallazgos fortuitos, son tumbas romanas, pero no. O, por ejemplo, la zona portuaria del muelle, que ya en los años 40 se está trabajando, que es esta de aquí, ¿no? La que tenéis vosotros. A la derecha, ¿no? Ahí sitúa la calzada romana, el pozo de tal y un posible puerto, ¿no? ¿Qué documentación respecto a la carta? A la carta y al plan estratégico. Bueno, la ubicación de Hasta Regia, aquí en el puntero, ¿no? La ciudad amurallada, sobre la planimetría de 1904, en un reparto de suertes de cuál era la estructura agrícola de la zona. En ese tiempo no existe la barriada que conocemos, hay algunas chozas, no las que habrá en los años 40, me cuesta trabajo ver en planimetría, en documentación, algunas chozas, pero aquí del abandono posterior a la época, inicios de la Edad Moderna, siglo XV o XVI, esto va perdiendo población y lo que hay son los cortijos tradicionales y alguna población de apoyo al cultivo en estos jornaleros, ¿no? Que está en chozas, en la cañada, pero no hay una continuidad poblacional con el núcleo actual de la barriada. En la derecha, los distintos yacimientos identificados, eso ya están bien ubicados, hace falta una adaptación puntual, pero están por ahí, ¿no? Vamos finalizando. Sí, vamos del todo ya. Más yacimientos. Para abrir un turno de preguntas. El plan, lo he dicho, sí, ¿no es cierto? La normativa, ¿no? Que nos vincula, ¿no? Como la ley de los planes directores, el tema de los planes especiales, modelos de planes directores que hemos consultado para trabajar aquí, ¿no? Es un trabajo en conjunto, ¿no? entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz, y bueno, hemos trabajado con esta información de planes que están en yacimientos con una larga tradición y con planes estratégicos desarrollados o empezados a construir hace muchísimos años. Nosotros en la construcción de este plan llevamos prácticamente un año o un poco más, no llevamos más, O sea, pero creemos que está ya. ¿Qué tiene que tener esto? Una descripción, un análisis y una propuesta, ya lo he comentado. Y este es ya una pasada rápida al plan con su índice, sus aspectos de apartados, de limitaciones, de marco normativo, de estudio de esas chozas, del parcelario antiguo en relación a la actualidad, de las dimensiones y las parcelas catastrales relacionadas con el yacimiento, con los propietarios, exactamente la zona principal que debiera pasar en un tiempo breve o quizás no tan breve a propiedad pública debe ser la que ocupa el yacimiento principal, la ciudad, que es que tiene unas 25 hectáreas en área restringida a la muralla, pero en total son 45 hectáreas. Ahí se le suma otra cosa que es otra parcela, pero bueno, ya veremos. En total, entre necrópolis y ciudad son unas 90 hectáreas ya perfectamente delimitadas, con la suerte en cualquier proceso que son de un mismo propietario. Si siguiéramos viendo estas cuestiones, hay otras propiedades también afectadas por yacimientos. Ahí hay una referencia de parcelas catastrales, la misma, debajo de la barriada hay yacimientos. Lo que pasa que hoy día es difícil poderlo investigar, salvo que haya algún tipo de renovación del caserío. Y en cualquier punto de aquí del Cotito hasta donde empezamos en el Chiricuti hay yacimiento arqueológico también, ¿no? O sea, eso habría que verlo en su momento, cómo se puede trabajar por ahí, ¿no? Los datos de necrópolis, esa es la necrópolis, materiales que están en el museo, ha dado materiales increíbles en calidad,
el análisis de la zona arqueológica, hallazgos tan espectaculares, ¿no?, como ese capitel, planimetría en distintos formatos, ya con la ubicación de los trabajos de Esteve. El tema de las cárcavas que mencionaba José Antonio también. Un capítulo importante de este plan estratégico es precisamente esas cárcavas, porque eso es lo que realmente peligra en el yacimiento. Se puede intervenir desde múltiples aspectos, ¿no? Pero si empezamos por otro lado y dejamos esto para adelante, a lo mejor cuando lleguemos a las cárcavas hay menos, ¿no? Entonces habría, y eso es posible incluso hoy día. De hecho, nosotros hemos comenzado hace menos de un mes, ¿no? Hay algunas vistas más de las cárcavas, algunos elementos. Hay alguna cueva que es realmente es una cloaca, ¿no?, de vertido, ¿no? Si pensamos en la cloaca máxima en Roma o tal, ¿no?, que sigue los ejes viarios, pues aquí estaríamos ya planteando eso con vestigios que están visibles, ¿no?, Las propuestas ahí, que ahora si acaso hablaremos algunas, están esbozadas nada más en esta bibliografía. Bueno, ¿y cómo se hace esto, no? Los artífices realmente para trabajar este documento, la propiedad que se ha prestado tal y ha estado desde el principio en la constitución de este documento, la delegación territorial, ¿no?, que es la que tiene las competencias, el museo, la UCA, que la tenemos aquí también con José Antonio, un plan de empleo en concreto que se dio para el plan director. Se ha hecho lo que se ha podido hacer, porque de la parte del plan de empleo ahí no hay capacidad de elegir a los mejores, por decir, ¿no?, sino son los que tienen más necesidad, ¿no? Y en este caso, bueno, son las circunstancias que a veces nos lleva la administración, ¿no? Y son, sí, personas perfectamente cualificadas, pero ya de una edad que no están ni en el sentido innovador de las nuevas tecnologías, ni en la experiencia desarrollada a lo largo de muchos años, porque están ya en periodo inactivo, ¿no? Pero bueno, grandes amistades, y al menos se ha conseguido reunir toda la base para hacer esto, ¿no? O sea que esto podría estar mejor si toda esta gente que hay aquí fueran especialistas actuales, pues evidentemente, pero como no hemos podido contar con ellos, pues hemos sacado esto, ¿no? Pero bueno, y aparte del ayuntamiento ahí tenemos los topógrafos, ¿no?, que han prestado una labor, bueno, han desarrollado una labor importantísima en todas las cuestiones cartográficas, ¿no?, directamente sobre el terreno, y en el desarrollo de sistemas ya de control a nivel geográfico, ¿no?, de SIG, ¿no?, para trabajar hemos trabajado con SIG libre, ¿no?, con el Quantum SIG, y como están hechas esas planimetrías. Pero bueno, aquí estamos en jornadas de trabajo, el desarrollo de fichas ya luego similares, en este caso es la del plan general, ¿no?, como yacimiento, pero nosotros hemos desarrollado ya para el yacimiento las fichas, catálogos, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los yacimientos, con las parcelas catastrales afectadas, los elementos vinculados, de manera que esa es la vía UTA por ahí, ¿eh? Esto es la zona donde estamos trabajando en la vaguada. Ahí hemos dado ya un salto a este modelo, pero vamos a ir terminando ya. Por ahí tenemos, no, ahí están, se han quedado ahí, ¿no? Este es el desarrollo ya del trabajo hace un mes en las vaguadas, ¿no?, del equipo, entre la UCA, nosotros y tal. Aquí hay más gente, con aparatos y tal, y bueno, hay una persona que aquí en las mesas conoceréis bien, ¿no?, que es Cristóbal, que nos ha echado una mano increíble en todos los trabajos, ¿no?, en una cosa importante que es en arqueología, que es la infraestructura, ¿no? Si no, nosotros no podríamos haber desembarcado aquí, ¿no?, sin el apoyo de un lugar, ¿no?, aquí un lugar logístico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, evidentemente, la ayuda que hemos tenido de la propiedad y de los mismos empleados, ¿no?, del Cortijo del Rosario, ¿no? Ahí Juan, ¿no?, el Cuti, ¿no?, que siempre ha estado echándonos una mano para todo, ¿no? Este es el muro, ¿no?, tal cual está en la cárcava. La cárcava tiene 3 metros y algo de profundidad y otros 3 de ancho, ¿no? O sea, hay muros visibles porque el agua siempre ha pasado por ahí. El tema que se plantea en el plan general y en un proyecto desarrollado aparte ya, desglosado de aquí, yo cariñosamente lo llamo los pelos, ¿no? Este es el tocho que sirve para alguna cosa, para encuadrar, pero luego ahí hay múltiples posibilidades que se pueden enganchar aquí. Y el primer proyecto que se ha plasmado directamente es el de vaguada en versión reducida, hay 15. Hemos planteado un proyecto para una que tiene 148 estructuras como esta. Y hemos terminado interviniendo por capacidad operativa en un único muro, que es este. Ese es el muro en el que estamos interviniendo. Ahí teníamos el equipo, ahí tenemos ese muro, que es donde lo hemos dejado. Tiene 4 metros de altura, no hemos llegado a la base. El material que lo acompaña es del 2000, bueno, de hace 2050 años, por situarnos, 2070, es época de Julio César. Es un momento constructivo en la ciudad que sabemos por los hallazgos que hay, que es muy potente realmente la transformación de la ciudad, pero realmente no sabemos a qué corresponde, ¿no? Algunos especialistas que han estado por aquí ya, aunque hemos estado muy poquito tiempo, poco más de una semana, casi 10 días, pues piensan que es una estructura relacionada con el control del agua.
bien para dirigirla hacia un lugar concreto, hacia una cloaca, hacia un aliviadero, o bien hacia un estanque o depósito, ¿no? Solamente las dimensiones que tiene, 4 metros de altura y 90 centímetros de ancho, y la fecha de colmatación, no sabemos, construcción, en época de Julio César, pues da para un poquito más. Por diversas cuestiones, bueno, pues se ha tenido que paralizar los trabajos. La propiedad no estaba de acuerdo en esto, sobre todo en las presiones que se estaban sufriendo. Había autorizado una intervención de una semana, porque es lo que se le había pedido. Eso es lo que habíamos conseguido planificar con un equipo de 6 personas para una semana. Finalmente hemos estado casi 3. Luego, evidentemente, la semana no la podíamos cumplir, ¿no? O sea, ya por simple suma resta, ¿no? Con lo cual, por esas presiones, ¿no? Que en parte, la verdad, yo lo digo, está en periódico, ha sido desde esta plataforma la que ha ejercido en gran parte esas presiones, ¿no? No le ha gustado al propietario y ha dicho, bueno, ¿para qué ayudo yo a los arqueólogos si a mí me están fastidiando por otro lado? Entonces, nos ha retirado la autorización. Se ha cumplido la semana de trabajo, llevamos 10 días, el propietario dice, yo he autorizado los trabajos por una semana, nos quedamos ahí, a las puertas de saber qué es eso. Esperemos que sea una cuestión coyuntural y que entre todos más o menos consigamos darle forma nuevamente a esto y continuar los trabajos. Se ha quedado medio protegido, el objetivo era intervenir, afectar lo menos posible al muro, a las estructuras, ¿no? Y es el modelo de ensayo para intervenir en el resto de vaguadas, ¿no? Cómo se construyen unos diques, cómo se documentan, porque lo primero que tendremos que saber es qué es lo que estamos protegiendo, hasta que no se termine aquí y esa es la dimensión del trabajo, ¿no? Poco más de 1 metro, porque el resto lo ha abierto la vaguada, ¿no? Con poco esfuerzo y en una semana con 6 personas, en 2-3 semanas con 3, nos hemos quedado en el transcurso de la segunda, ¿no? Pues podría estar solucionado este tema. Hemos tenido que cerrar rápidamente por ese tema inesperado, entonces está la estructura a falta de formar una pantalla y un dique de piedra y otras estructuras delante, ¿no? Para que el agua lo combata menos. Ahora mismo realmente es una cubrición temporal, suficiente para un tiempo corto, porque el agua va a seguir pasando por aquí en cuanto llueva. Y temporal en el sentido de que si cuanto antes podemos reiniciar los trabajos se pueda levantar esto rápidamente, pero levantar esto ya nos lleva de 1 día a 2 para poder volver a empezar, con lo cual no se ha estado tampoco por una cubrición definitiva, ¿no? Sino un tema provisional. Hay por ahí un manifiesto que hemos sacado nosotros en el sentido de técnicos, ¿no? De distintos colectivos, pero bueno, que como lo conocéis tampoco voy a ahondar en ese tema, ¿no? De que bueno, que a ver si nos vamos encajando entre uno y otro, ¿no? Nos vamos situando cada uno en nuestro lugar y entre todos pues conseguimos sacar un proyecto coherente, ¿no? Adelante, ¿no? Y simplemente para terminar ahora, ¿no? Bueno, con un punto humorístico un poco ahí. Cuando ahí tenemos a Chiquito de la Calzada, gran arqueólogo, ahí en su planteamiento, ¿no? Y estas son las conclusiones más o menos, son recientes, ahí donde lo vemos, aunque ya este Chiquito tiempo ahí desaparecido, ¿no? Del Congreso de Mérida, ¿no? En un punto de vista del Congreso de Mérida de hace unas semanas, ¿no? De finales de octubre, ¿no? De lo que piensan, no los que han asistido, ¿no? Estas son las conclusiones del Congreso, ¿no? Sí, bueno, Chiquito. Pero bueno, es el punto de vista humorístico que hay que tenerlo en todas estas cosas, ¿no? Y coordinarlo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Como dice, en tartésico lenguaje. Y describe lo que es una estela tartésica con un guerrero, un reyesuelo, un líder, ese que tiene cuernos, con un casco con cuernos como se llevan en época tartésica, ¿no? Esos cascos con cuernos. El casco del Guadalete va de otra manera porque es un casco griego, no un casco tartésico, ¿no? Los cascos tartésicos, por como se describen en las estelas, que es esa época, ¿no? Estamos ahí en torno al siglo X, siglo IX, incluso 8, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Pues aparecen los guerreros ahí representados, ¿no? Y claro, el Chiquito ha dicho, esto es un meriticar, y se llama hombre con cuernos. Un Gromenager, ¿qué es esto que hay aquí? Un escudo. Esto que hay aquí, que se sabe lo que es, él dice, carro sin jaca no tiene caballo, y es el carro, un carro, ¿no? Que es un elemento simbólico también. Y luego va a terminar esta cosita rara que algunos interpretan como el caballo que no está, por eso es el carro sin jaca, ¿no? Otra cuestión dice, fistro sexual, objeto de uso no definido. Ahí lo terminamos. Gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar, ¿no? Si alguien quiere preguntar.